todos los días son un puente que cruzamos para llegar del pasado hacia el futuro. Lamentablemente solo vivimos en el presente y nos quedamos ahí, pero gracias a Dios en la parte de atrás, el pasado, hay una neblina muy suave que solamente necesita entendimiento, y hacia el futuro sí ya hay una neblina más fuerte que la verdad es más difícil de ver, pero que si analizamos el camino que hemos tomado, entonces podemos más o menos tener una guía hacia dónde va el futuro. Y bueno, el futuro de los seres humanos es llegar a estar encapsulados con un líder, con un tipo de brujo mayor que va a ser el que nos va a encapsular. Somos como células que crean un biofilm, una materia viscosa o un elemento donde vivir, y de esa forma ellos se mantienen viviendo en su mundo. Y lo mismo es nosotros somos como una célula que crea su biofilme, un elemento en el cual vivir, y ahí es donde viven bajo tensiones internas. Entonces, si vemos el planeta Tierra, el planeta es como un mapa. El mapa es nuestro biofilm, es nuestro filme, nuestra materia viscosa en la cual vivimos, porque si ven, todas las bacterias viven en un medio. Entonces nosotros vivimos en un medio, y ese medio se llama el mapa, se llama el planeta de papá, porque ahora no es redondo ni es plano, es una papa. Entonces le vamos a poner el planeta papa. Y sí está chido ese nombre, el planeta papa. Entonces ese es el futuro. El futuro es que vamos a llegar a una aglomeración, a una unión de todos los seres humanos, de uno que salga uno, para de esa forma y pasar al siguiente paso evolutivo. Pero eso ya es un futuro muy, muy lejano, que nada más estoy explicando para poner como base de qué es lo que estoy hablando. Entonces, ahorita estamos cruzando una frontera y se está agilizando el proceso, se está agilizando la pierna y ya empezamos a trotar. Antes éramos como bebés, nos levantábamos y nos caíamos. Ahorita ya somos como bebés, ya nos levantamos y vamos ahí caminando poco a poco. Entonces, ahorita con el internet es lo que nos ha ayudado a empezar a echarle unos pasitos acá más rápidos, a paso fuga, paso rápido. Entonces es lo que el internet nos está ayudando. Por ejemplo, yo cuando estaba chico y quería escribir, me costaba mucho trabajo escribir porque no tenía la capacidad, la experiencia, la confianza de poder expresar. Entonces usaba muchos dobles sentidos, muchas formas de hablar crípticas, mucho barroco. Barroco es cuando pones un montón de palabras. Entonces eso es, cuando estás joven es más difícil ser conciso. Y entonces ahorita lo que estoy viendo es de que el internet, el algoritmo está enseñando a todos a hablar. El internet está pegándonos nuevas formas de hablar y está aglomerándonos en una forma de hablar. Y la forma de hablar es más rápida, más concisa y más al punto. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia y el entendimiento para poder hablar de esa forma y así poder que la gente también entienda. Entonces uno es una consecuencia de la cultura, nosotros somos consecuencias de el medio en el que vivimos. Somos como las bacterias que son consecuencia de su propio medio y van creciendo de acuerdo a su capacidad, y lo mismo pasa con nosotros. Los seres humanos no son mejores ni peores, lo único que pasa es de que unos tienen oportunidades y las oportunidades no son para cualquiera. Es un mundo de oportunidades que nos hace diferentes, pero todos tratamos de hacerlo mejor a nuestra capacidad y en lo que podemos. Entonces el internet lo que está haciendo también está ayudando a que con el tiempo, supuestamente, bueno, no con el tiempo, sino ya también ahora, hay una falta de credenciales. La mayoría de la gente no tiene credenciales, no tiene escuela, no tiene credenciales. Vivimos bajo el yugo de las credenciales, porque sin credenciales, pues lamentablemente
aunque sepas, muchas veces no hay oportunidades. Y el Internet ahorita es el nuevo punto que va a romper porque está haciendo que la gente pueda aprender ley, pueda aprender cosas sin pasar por una escuela formal. Y entonces eso es a lo que iba, que ahorita la escuela va a empezar a perder alumnos, va a empezar a perder gente. ¿Por qué? Porque ya con el internet y todo estando siendo catalogado, absorbido por el internet y las computadoras, entonces ahorita esa es la siguiente carta que va a caer del castillo de naipes en el cual vivimos. Entonces ahorita, espero que en unos 2 o 3 años más, 5 años, va a haber un aumento de gente inteligente. Y hay un aumento de gente inteligente, pero el Internet está ayudando a que ahorita todos sean todólogos, todos tengan la capacidad de entender y vamos a ver cómo nos va en un mundo donde todos saben, pero no todos pueden. Por ejemplo, yo siempre estudié para ser brujo y no trabajo de brujo, obviamente. Entonces, eso es a lo que vamos. Uno estudia cosas, pero lamentablemente su capacidad y sus situaciones, sus oportunidades son diferentes y tenemos que tratar de seguir a lo que se puede. No siempre es a lo que queremos. Y bueno, este es otro episodio más de la vida, del show, del diario acontecer de la telenovela mundial, porque es una telenovela, la vida es una telenovela. Los políticos son actores, la gente, pues ahí vamos, tratamos de entender, pero también queremos ser parte del show. Entonces tratamos de ser mejores todos los días y con eso ya es suficiente. Muchas gracias y ya saben, échenle ganitas para siempre. Bye.